Tokyo Ghoul Re es un manga que me leí en 3 días, necesitaba saber cómo terminaba esta historia y no me decepcionó. Sin embargo, debo decir que me gustó más la primera parte. ¿Qué quieren que les diga? Siento que en Red trataron de ganarse al público que solo le gustan las peleas y por ello, gran parte de este manga es precisamente eso, un festival de sangre y peleas. Puedo entender que con la popularidad del anime, el cual fue adaptado de una forma medio shonen, la revista donde se publicaba Tokyo Ghoul le haya pedido a Ishida que tratara de conquistar a ese tipo de audiencia. Lo digo porque el inicio de Re sigue la misma tendencia de la primera parte, es decir, su trama se enfocaba más en desarrollar a los personajes para darnos en el proceso diferentes puntos de vista sobre el conflicto entre ghouls y humanos, pero con el paso de los capítulos, las peleas comenzaron a tomar más protagonismo hasta el punto en que prácticamente todos los arcos eran en su mayoría eso. Por esta razón es que no disfruté tanto los arcos finales porque la esencia que había caracterizado esta historia se había perdido un poco, no mucho, pero sí se había perdido. Pero tranquilos, el día de hoy todavía no hablaremos de esos arcos. En este primer video de Re voy a hablar de los primeros arcos que en mi opinión son los más interesantes. Así que bueno, no perdamos más tiempo y comencemos. Esta historia transcurre entre 2 y 3 años después de la muerte de Kaneki. Digo muerte porque al inicio a quien nosotros vemos no es Kaneki, es Heise, un investigador ghoul que controlará el cuerpo del protagonista por un buen tiempo. Debo decir que este inicio con Heise y su grupito de Queens se me hizo un poquito pesado en los primeros capítulos. Por un lado esto sucedía porque ya estaba encariñado con sus amigos anteriores, con la gente de Anteiku, Banjo, Tsukiyama, etcétera, etcétera. Y por otro lado también estaba el tema de que los Queens no eran personajes precisamente carismáticos. Terminé la historia y solo Shirazu logró caerme bien. Los demás me parecieron rellenos sinceramente y en algunos casos como el de Toru solo quería que la sacaran de la historia lo más rápido posible. No puedo creer que se le haya dado tanto protagonismo a esa loca que solo quería acostarse con Heise. Y esa es una de las cosas que menos me gustaron de Re, esa necesidad de darle tanto tiempo en pantalla a personajes aburridos, que si los Queens, que si los subordinados de Suzuya, que si la gente de Arima, que si los investigadores del CCG que no le importan a nadie, etcétera, etcétera. No entiendo cuál era el objetivo de esto y la mayor ironía es que los personajes que sí debieron tener protagonismo se quedaron relegados a un papel secundario. Gente como Banjo, Yomo, Ayato, la propia Touka casi ni aparecen durante gran parte de la historia y cuando lo hacen todo sucede tan rápido que no hay tiempo para darles desarrollo. Por ejemplo, está esa relación de Ayato con Hinami que nunca se trabaja, simplemente nos muestran 1 o 2 páginas donde la chica le dijo que se parecía a su hermana y ya está. Con eso Ayato ya es capaz de desafiar a Tatara para salvarla. Es más, no entiendo cómo es que arregló sus diferencias con Touka, simplemente ella apareció para ayudarlo con el rescate y de la nada ya son los mejores hermanos. No que tenían grandes problemas, no que Ayato casi la mata de no ser por Kaneki, no que odiaba a su padre por abandonarlos, tantas cosas interesantes que pudieron desarrollarse ahí. Y al final lo único que importó fue hacer que Toru sintiera celos de Touka. Un poco decepcionante eso, pero como les dije, hoy no vamos a hablar de los arcos finales donde hubo muchas cosas que no me gustaron. Mejor volvamos con el tema de Heise. Contrario a lo que pasó con los Queens, tanto el concepto de este personaje como su ejecución sí me parecieron de lo mejor de la obra. Heise es básicamente Kaneki si nunca hubiera sido torturado por Yamori. Es alguien que no tiene el peso de la venganza sobre sus hombros y es alguien que a diferencia del protagonista sí tuvo una familia. Una familia rara, debo decir, que considere a Kira como su madre y Arima como su padre es medio turbio, pero al fin y al cabo es mejor de lo que tuvo en su infancia. En palabras del mismo Heise, él era feliz viviendo esa vida, y hago énfasis en era porque una vida como esa tarde o temprano se volvería insostenible. Cuando Heise se reencuentra con Nishio, todo su mundo se derrumba, los flashbacks del pasado de Kaneki empiezan a devorarlo poco a poco. Esa voz que le decía, devuélveme mi cuerpo, cada vez era más fuerte. Heise empieza a temer por su existencia, no quiere desaparecer, pero asimismo también es consciente de que ese cuerpo no le pertenece, y en la medida que investiga más acerca de Kaneki, poco a poco entiende que su existencia era solo un lindo sueño. Durante su pelea contra Takizawa estuvo a punto de darle el control a Kaneki. Siempre que se veía en dificultades, el anterior protagonista le ofrecía su poder. Por lo general Heise siempre rechazaba esa ayuda, pero en esta ocasión estuvo a punto de ceder de no ser porque Hinami lo salvó a tiempo. Y si bien puede parecer que Hinami retrasó un poco el regreso de Kaneki, en realidad lo que hizo fue acelerar dicho proceso, porque al ver lo querido que era Kaneki por otras personas, Heise empezó a dudar de su propia existencia. Incluso fue capaz de ver a un niño Kaneki que le pedía que no lo borrara y que la próxima vez se asegurara de desaparecer. Al ver a ese niño, Heise logra entender que él no era el único asustado. Ambos quieren existir, pero viviendo en el mismo cuerpo, eso es imposible. Y este es un tema muy interesante.
porque si bien se podría decir que Heise es otra personalidad de Kaneki, la realidad es que ambos personajes se ven a sí mismos como personas diferentes, incluso el niño Kaneki se lo dice, Heise es Heise y Kaneki es Kaneki. Hinami piensa igual, cuando hablan en Kokuria le dice que no lo ve como su antiguo hermano, si bien comparten algunas actitudes, no siente que sea la misma persona, y en efecto esto es así, a diferencia de las demás facetas de Kaneki que más bien son partes de su misma personalidad pero llevadas al extremo. Heise, al no saber nada del pasado del protagonista y al haber vivido su propia vida durante años, simplemente no puede percibirse como parte de Kaneki. Es una existencia diferente, una existencia que a pesar de querer vivir, sabe que Kaneki es el verdadero dueño de su cuerpo, es a él a quien todo el mundo espera, y por ello cuando llega el momento, decide ayudarlo a despertar de su sueño. Pero antes de tocar ese tema, primero hablemos un poco de uno de mis arcos favoritos de esta historia, el arco de la familia Tsukiyama. Durante la primera parte de Tokyo Ghoul, Tsukiyama se nos presentó como un tipo excéntrico que solo se preocupaba por encontrar comida que él mismo denominaba gourmet. Cuando descubrió a Kaneki se volvió loco, hizo de todo para poder comerse al protagonista. Sin embargo, tras pasar tiempo con él y con el grupo que armaron para investigar a la Aogiri, esta imagen que tenía de Kaneki cambió totalmente, al punto de que cayó en una gran depresión cuando este fue dado por muerto. Ante esta situación, su familia hace lo posible por levantar el ánimo, sobre todo su padre y Kanae, personajes que nos ayudan a ver a Tsukiyama con otros ojos. De nuevo, Ishii estaba demostrándonos lo poderosa que puede ser la perspectiva. Si bien es cierto que Tsukiyama se divertía buscando nuevos ingredientes, cuando se trataba de las personas cercanas para él, su forma de actuar era muy diferente. Seguía siendo un sujeto excéntrico, sí, pero no era una mala persona. El tipo quería a su padre y a sus subordinados, hasta tenía una amiga humana en la que confiaba plenamente. Cuando dicha amiga, Hori, le envía fotografías de Heise, Tsukiyama vuelve a la vida. Saber que Kaneki no murió lo llena de felicidad, por lo que de forma inconsciente y para nada precavida, intenta acercársele para ayudarlo a recuperar sus memorias. Sin embargo, esto no era tan sencillo. Heise seguía siendo un investigador de la CSG. Tsukiyama no podía simplemente decirle que era un ghoul que había conocido en el pasado. Hacer eso podría significar el fin de su familia y de sí mismo, cosa que al final sí terminó sucediendo, pero no fue por acercarse a Kaneki. El hecho es que Tsukiyama trata de hacerse amigo de Heise poco a poco, esperando que en algún momento este pudiera reconocerlo, pero eso no le da ningún resultado. Su desesperación es tanta que incluso decide buscar la ayuda de Touka y de los demás, pero estos solo le preguntaron si de verdad quería traer a Kaneki de regreso al terrible mundo de los ghouls. Debo decir que esto es algo que me sorprendió en su momento, que Touka y Nishio prefirieran dejar a Kaneki en paz era algo casi impensable, es como que sentían que ellos no eran una buena influencia para el personaje. Habría sido genial que profundizaran más en ello, pero lo único que tuvimos fue esta charla con Tsukiyama, charla que no fue en vano, porque este pensamiento de Touka termina afectándolo. Tsukiyama deja de intentar que Kaneki lo recuerde, y cuando Heise le pregunta si es un ghoul o si conoció a su antiguo yo, simplemente le miente. En este arco, Tsukiyama se convierte en uno de los mejores personajes de esta obra, no solo porque deja de ser egoísta, sino porque siente empatía por los demás, por su padre quien tuvo que entregarse, por Kanae quien siempre tuvo que fingir ser alguien que no era, por Matsumae quien intentó darle tiempo para escapar y por supuesto por el propio Kaneki, porque se dio cuenta que ese chico no era un simple ingrediente, era su amigo y lamenta no haberlo podido salvar. Cuando se ve obligado a luchar contra Heise, en su mente Tsukiyama le pide perdón. Se suponía que su amigo finalmente había encontrado una forma para vivir pacíficamente, y al intentar traerlo de regreso, tiró todo eso a la basura. El haberse acercado a Heise solo provocó que el regreso de Kaneki fuera inminente. Cuando el investigador estaba a punto de matarlo, una voz en su cabeza le pide a gritos que no lo haga. Es en ese momento donde finalmente Kaneki empieza a recuperar su cuerpo. En la medida que Heise fue descubriendo el pasado de Kaneki, este mismo comenzó a revivir poco a poco, cosas como llorar al beber el café de Touka o mentir para proteger a Hinami. Todo eso era el Kaneki de su subconsciente haciendo de las suyas. Heise no entiende por qué hizo todas esas cosas, no entiende a quién debe salvar o a qué lado debería apoyar, y al conocer a las personas que formaban parte de su pasado, las cosas solo empeoran. Se da cuenta de que Kaneki era un ghoul muy querido por muchas personas. Ver la gentileza con la que lo trata Hinami o Tsukiyama hace que quiera saber más sobre Kaneki, hasta encuentra las notas de Amon sobre Parche. Heise sabía que su desaparición era inminente. Él mismo no quería seguir fingiendo que llevaba una vida feliz, y cuando es acorralado por Kanae y por Eto, es allí
en ese momento crítico cuando el protagonista vuelve a tener una charla existencial en su subconsciente. Kaneki le pide a Heise que se tranquilice mientras lo estrangula, le dice que falló en salvarlo y le revela la verdad sobre sí mismo, que su madre en realidad no era una buena persona, es más, la veía como un gusano y por parecerse tanto a ella quería morir a manos de Arima. En la actualidad sigue pensando de la misma forma, Kaneki es un suicida y ve en la muerte su propia salvación. Sin embargo, dicha muerte no puede ser cualquier cosa, debe ser algo grande, algo que todos recuerden, algo que él pueda llamar morir con estilo. Es impresionante cómo Ishida manejó el tema de la madre de Kaneki, como al principio nos la hizo ver como una persona noble, pero en la medida que avanzaba la historia, tanto el protagonista como nosotros empezamos a ver la realidad. Esa mujer no era una buena persona, y gran parte de los problemas de Kaneki surgen de haber querido ser como ella, de autoengañarse para poder seguir adelante. La vida de Kaneki es una tragedia, y aunque encontró cierta felicidad en la vida de Heise, ese lindo sueño estaba a punto de terminar. Tal como dice él mismo, ya he soñado suficiente. Con el regreso de Kaneki, el desarrollo de la pelea cambia por completo. La amabilidad y comprensión de Heise son reemplazadas por la frialdad y crueldad de Kaneki, y es entonces cuando tenemos una de mis escenas favoritas de Tokyo Ghoul, cuando Kaneki le pregunta a Eto por qué su padre le pidió salvar a una basura como ella. El protagonista demuestra por qué el ghoul llamado Parche era tan temido. Casi sin despeinarse, corta a Eto a la mitad, obligándola a retirarse, claro, no sin antes dejarse lamer un ojo por ella, porque ya saben, que mejor que tu autora favorita use su lengua en tu ojo, Nosborn, que galán. Ya en serio, fue un poco raro eso, y para completar, antes de irse, Eto le dice que lo ama. En el caso de Tsukiyama las cosas fueron un poco más normales. Para salvarle la vida, Kaneki pretende que intenta matarlo para guardar las apariencias. Recordemos que lo estaba observando el clase especial Louis. Debo decir que esa escena donde Tsukiyama cae al vacío es muy triste, porque de nuevo vemos esa faceta comprensiva del personaje. Llama a Kanae por su verdadero nombre e incluso le pide que lo deje atrás, que se salve ella misma. Como dije anteriormente, Tsukiyama podrá ser un loquito cuando se trata de comida, pero es un tipo admirable cuando se trata de los suyos. Lo importante es que al final Karen evitó su caída y más adelante Touka y los demás lo salvaron gracias a que Hori les pidió ayuda, cosa que me sorprendió un poco porque no esperaba que Touka accediera a salvar al sujeto que intentó matarlos en el pasado. Regresando con Kaneki, a partir de este punto el personaje vuelve a ser quien era luego del arco de Ogiri, un sujeto frío y con poca paciencia. Cuando Urie le reclama por la muerte de Shirazu, en vez de tratar de calmarlo como lo habría hecho Heise, algo enfadado le dice: ¿ahora eso es mi culpa? Si tienes que culpar a alguien, maldice tu propia debilidad. Ah, amigo, qué forma de responder. Dejó a Urie sin palabras, y parecía que después de esto tendríamos a un Kaneki más decidido, más sediento de venganza, pero en realidad, siguiendo con la mentalidad que mostró el niño Kaneki cuando habló con Heise, su regreso, más que representar una luz de esperanza para sí mismo, representaba su propia muerte. Kaneki buscaría satisfacer ese deseo de morir con estilo, y para ello su última misión sería salvar a Hinami. Por ahora lo vamos a dejar hasta aquí. Como les dije, Tokyo Ghoul es algo largo y en un solo video es casi imposible abarcar todo. Antes de terminar, quiero resaltar algunos datos interesantes, algunas pistas que nos dio Ishida sobre el futuro de esta historia. En primer lugar, tenemos el envejecimiento acelerado de Kaneki representado por el uso de lentes. El personaje dice que sus ojos están empeorando rápidamente. En segundo lugar, está la revelación del villano que arruinó la vida de Kaneki, siendo Furuta aquel payaso que le tiró las vigas a Rise. ¿Y cómo sabemos eso si para el arco de Tsukiyama él todavía no había revelado que era un payaso? Bastante fácil. Cuando acabó con Matsumae, menciona al señor MM. MM es el apodo que utilizaba Tsukiyama cuando iba al restaurante de ghouls. ¿Y quién más será influyente en ese restaurante? Exacto, el payaso Sota. Y si a esto le sumamos que se mostró a Furuta como el claro traidor dentro del CSG, no queda ninguna duda. Ah, y por cierto, Furuta fue el sujeto que Touka confundió con Kaneki en su universidad. Ahora, en tercer lugar, el libro que le regalaron a Kaneki por su cumpleaños claramente fue un regalo de Hide. ¿Por qué? Porque ese libro fue el mismo que él mandó autografiar por la autora favorita de Kaneki, Sen Takatsuki. Debo decir que en ese aspecto Tokyo Ghoul no tiene rival. Como Ishida te da todas estas pistas, cómo crea todo este foreshadowing de una forma tan simple pero efectiva. En el siguiente video analizaremos la etapa de Black Reaper de Kaneki, así como de su inicio como el rey de un ojo, una parte que si bien tiene momentazos, empieza a mostrar la decadencia de esta historia. No es una decadencia muy grande, pero sí se nota cierta influencia para llegar a más público, sí se nota esa influencia medio shonen, medio neketsu, que hace que la historia no sea tan entretenida como por lo menos lo fue hasta este punto.